Buenas noches, de martes 31 de enero de 2023, último día del año último día del mes, de este primer mes del año. Queremos ir tan deprisa que a veces pues, nos atropellamos, como las chicas del Ministerio de Igualdad con la ley del sí es sí. Hoy por fin se ha producido algo que muchos demócratas esperábamos desde hace bastantes meses. ¿Cuál ha sido la decisión de la justicia europea de respaldar al juez Pablo Llarena y de recriminar a la justicia belga y restarla facultad alguna, que no la ha tenido jamás, para dirimir quién debe de ser el órgano jurisdiccional de los tribunales de un Estado de Derecho como España para decidir qué se hace con unos tipos que dan un golpe de Estado y que inmediatamente huyen del territorio nacional para sustraerse a la acción de la justicia. Se está diciendo, por cierto, la extradición del señor Puig, del señor Puigdemont, término incorrecto creo jurídicamente, luego nos lo explicará David Gómez, lo que había, como todo el mundo sabe, desde hace meses no, desde hace bastante más, pero como todo el mundo sabe porque en los últimos meses es cuando más hemos incidido en esta cuestión, el juez Llarena dictó una euroorden para que la justicia belga, o las autoridades belgas en este caso, devolvieran a todos estos sujetos a territorio nacional, algo que cabía esperarse sin mayor trámite, ni mayor debate, ni mayor discusión, de un Estado en teoría socio y amigo como es Bélgica. Sin embargo, pues ha pasado quizás demasiado tiempo y finalmente la justicia, como les digo, el Tribunal Europeo de Justicia le ha dado la razón al juez Llarena. Veremos qué traducción concreta tiene todo esto. Por cierto, los independentistas que viven en Matrix lo han vendido pues con una suerte de éxito, no sé muy bien por qué, porque en una de las líneas de la resolución de los jueces europeos se habla pues, de los independentistas como una especie de bloque perfectamente identificable o algo así, ¿no? Algo que también podría pues, atribuirse, por ejemplo, a la banda terrorista ETA cuando existía y mataba. Luego les detallaremos los aspectos técnicos y políticos de este asunto en un día que sigue a vueltas con la pelea en el seno del gobierno de coalición entre socialistas y comunistas a cuenta de la ley del sí es sí, en un día también que nos ha dejado un tenso, como todos los que han mantenido hasta ahora, cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y remataremos, como nos gusta hacer en Los Intocables, con referencias económicas. Seguiremos a vueltas con las mentiras y con la manipulación que hace el gobierno de los datos, no solamente de IPC, sino de crecimiento y algunas cuestiones más que nos explicarán Juan Carlos Bermejo, al que ahora mismo les presentaré, y Roberto Centeno, que estará con nosotros en el último tramo de este programa. Les presento ya a mis invitados de esta noche. Juan Carlos Bermejo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hablaremos también de alguna cuestión, si quieres o si lo tienes a bien, relativa a tu partido. Últimamente estáis muy animados. Bueno, no sé si a tu partido o a alguien que ya no se sabe muy bien si está en tu partido o no. Ya saben los espectadores a quién nos referimos. Don David Gómez, muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches a ti, Eurico. Día cargado, ahora nos darás una masterclass jurídica. Un poquillo, esto hay que explicarlo como es un habitual. poco. Hay que explicar bien esto. José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero, muy buenas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, antes de comenzar rápidamente, las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la televisión, de nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. También en todas las redes sociales nos pueden encontrar, YouTube, en Telegram, en Instagram y en todas. Nos pueden enviar mensajes a un número de WhatsApp al 669-728-673 con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena, descargando las distintas aplicaciones, tanto para versiones de dispositivos Android como también iOS, App Store y otras aplicaciones, y si nos ven desde los Estados Unidos, la plataforma Roku. Y les recuerdo también que en Naturhaus cuidan por la salud y por el bienestar de sus pacientes y de sus clientes, ayudándoles a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Disponen de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso
compromiso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no, pues también pueden hacerlo en www.naturhaus.es. Bueno, pues abordamos ya el primero de los asuntos de esta noche, la decisión de los jueces del Tribunal Europeo de Justicia, pegándole un varapalo a la justicia belga, que me imagino que a los belgas, como son ellos, ya lo saben, pues se la rascará, pero es un triunfo al final. Veremos en qué se traduce de forma práctica en las próximas semanas o en los próximos meses para los demócratas en España y para los constitucionalistas, fuerzas políticas entre las que no se encuentran no solamente ni Esquerra ni Junts per sí, la nueva marca, o el PDeCAT, las nuevas marcas de la antigua y corrupta Convergencia, ni siquiera Podemos ni los socialistas, que han dejado hace mucho tiempo, Podemos nunca lo fue, y los socialistas han dejado ya a estas alturas de ser una fuerza constitucionalista, dando la razón al juez Llarena y bueno, pues diciendo que los jueces belgas no eran nadie para dirimir acerca de cuestiones que pertenecen al ordenamiento jurídico interno del Reino de España, del Estado español. Eric Encinas, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico, y también a la mesa. Bueno, Eric, como ya hemos contado básicamente los grandes trazos del asunto de hoy, muy rápidamente, ¿en qué se va a traducir esto de forma concreta en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Van a volver pronto, tarde, a media distancia los señores Puigdemont o el señor Lluís Puig, que es bueno, un tipo que era conseller de Cultura, del Ebro para abajo no le conoce nadie, pero allí tenía cierta relevancia porque además la euroorden se dirigía o se focalizaba específicamente sobre todo contra él. ¿Qué efectos concretos tiene esta decisión, Eric? Sí, lo cierto es que la llegada de los golpistas huidos de la justicia española está más cerca que nunca. Con esta victoria del juez Llarena, que le ha dado la razón con tiempo, años, ¿no? Han tenido que pasar años, ¿no? Para que al final una decisión como es la reciente del Tribunal Europeo le haya dado la razón de que tienen que venir a rendir cuentas por el terrible golpe de Estado que rompió la sociedad catalana en 2017 y que se optó, como sabéis, por las instituciones que ellos dirigían, estos golpistas. El cabecilla, por supuesto, era el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que permanece, ya digo, prófugo de la justicia y que esperamos ver pronto, ¿no? Pues, que rinda cuentas, ¿no? con la justicia española, ¿no? Pero el tema será ver por qué delitos finalmente rinde cuentas, si va a ser solo por la malversación o va a ser también por el delito de desórdenes públicos agravados, porque no hay que olvidar que el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el delito de sedición, por lo tanto ya por ese delito no se puede juzgar a estos golpistas en España, pero sí se le podría juzgar, y es lo que piden, que por ese delito de desórdenes públicos agravados que ha creado el gobierno, ¿no? Y que podría sustituir en cierta manera algunos aspectos, no todos, por los que tendría que rendir cuentas, por ejemplo, Puigdemont. Porque si fuera por la malversación difícilmente no entraría en prisión aunque venga a España, si solo se le condena por eso. Desde tu punto de vista, Eric, ya en términos de estricta estrategia política de estos miserables traidores golpistas, ¿cuándo crees que es el momento en el que les puede convenir más regresar a España? Ahora mismo realmente les interesa más estar en el extranjero porque realmente estaban utilizando eso como una excusa para decir que en España hay represión, cuando se ha visto que la única represión en Cataluña la hacen los separatistas contra los que no son independentistas. Y entonces, yo creo que se ha acabado su relato y han intentado vender hoy que esto es, es como una persecución del Estado español. Y ahí se ve, ¿no? con este trámite, ¿no? Para traernos a España, pero realmente se ve que no es así, porque ya digo, les acerca más a que vengan a España a rendir cuentas y por lo tanto no es ninguna victoria del separatismo. Además hay que recordar que ahora mismo el separatismo está en horas bajas, está dividido. Lo vemos, por ejemplo, hoy que ha venido Su Majestad el Rey, ¿no? a Barcelona, y nada más eran 200 separatistas los que han ido a chillar contra el Rey. Es decir, que lo que tienen son las instituciones, pero están en horas bajas y muy divididos, ¿no? Y es un golpe también esta decisión
contra Bruselas, porque Bruselas ha sido muy crítica con contra el sistema judicial español. Ahora la única manera para evitar tramitar esas euroórdenes contra los golpistas sería demostrar que en España no van a tener un juicio justo, y eso evidentemente yo creo que entre países europeos es algo que difícilmente creo que vaya a hacer Bélgica. Estaremos muy pendientes y, como siempre, por supuesto, lo contaremos. Eric Encinas, muchísimas gracias y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días, compañero. Yo creo que se ha desconectado, bueno, se ha cortado justo, pues en el momento justo. Don David, en términos estrictamente jurídicos, pues como decían los periodistas de antes de la época del nodo, alcance y contenido de lo de hoy. Pues el alcance y el contenido es que la euroorden que se mandó a Bélgica y que se cursó a toda la Unión Europea no tenía, vamos, ningún error, es decir, era impecable. Es decir, les pidieron que la tradujeran cuando eso realmente no es así, porque España puede mandar una euroorden perfectamente en el idioma oficial del país, puesto que es una lengua oficial de la Unión Europea. Ese fue el primer escollo, ¿no?, que se salvó al día siguiente o en 24 horas. Es decir, el problema que tenemos o que nos encontramos, y que siempre hemos hablado también en esta casa, es que en este caso Bélgica ha cuestionado o ha querido cuestionar el sistema judicial español. Es más, ha entrado a discutir el fondo del asunto, es decir, cuando el fondo del asunto le compete única y exclusivamente a los tribunales españoles. Es decir, cuestionar la soberanía judicial de un país miembro me parece algo muy atrevido, es decir, por parte de los belgas. Pero claro, los belgas siempre han cuestionado este tipo de cuestiones, ha sido un país que ha estado siempre ahí en medio, albergando a otros tipos de delincuentes que nos consta y que han estado allí, entonces, nada nuevo bajo el sol. Pero sí que es cierto que en este momento el Tribunal de la Unión Europea les tira de las orejas y les dice que, salvo que la tutela judicial no sea efectiva y que no vaya a existir un juicio con todas las garantías que deba de cumplir un juicio de este tipo en un Estado de Derecho, salvo eso, la orden tiene que cumplirse. Es más, yo entraría más en el fondo, es decir, yo entraría mucho más en el fondo y diría, no, mire, es que las órdenes tienen que ser automáticas. Es decir, automáticas. ¿Por qué? Entre Estados Unidos. Yo entiendo que una orden que proceda de un país de Latinoamérica se pueda cuestionar, de otro país que no sea de la Unión Europea, que se pueda cuestionar, pero no se pueden cuestionar las euroórdenes dentro de la Unión Europea, porque jugamos con las mismas cartas. Entonces, como jugamos con las mismas cartas, no se puede. Y voy a poner un ejemplo que yo ya conté en esta casa y lo voy a volver a repetir. A nosotros nos entró un asunto en el despacho de un pobrecito portugués que había robado una moto y además tenía alguna cuestión previa de la moto. El portugués vino a España, estuvo aquí en España 15 años, rehizo su vida, tenía un trabajo estable, tenía aquí su familia, tenía una hija, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó una euroorden de Portugal diciendo que había que poner a disposición judicial a este señor, que estaba en busca y captura por el robo de la moto, etcétera, etcétera. La Audiencia Nacional, a las 24 horas de echarle el guante, decretó su puesta a disposición ante Portugal, ¿no? Entonces, la misma vara de medir que se usa para un pobrecito que ya había rehecho su vida y que lo único que tenía en su mochila era haber roto una moto, no estoy justificándolo, que tiene que cumplir con lo que haya sido. De hecho, nosotros ofrecimos la conmutación de la pena por el pago de la responsabilidad civil, porque era lo único que se podía o que se podía prever. Sin embargo, no nos dio resultado y vemos por el otro lado cómo a alguien que está en política, como ha sido Puigdemont y sus compañeros independentistas, pues se les guía por otra vara, ¿no? Es decir, Bélgica ha puesto todas las trabas. Es que en un momento determinado de esta película parecía que Bélgica era el abogado de estos señores, es decir, parecía que era el abogado, es decir, defendiendo los intereses de estos señores. No, perdone, hay un juez que en España ha dictado, y no cualquier juez, no lo ha dictado un juez de medio pelo, no, del órgano judicial más importante de este país. Pero es que si os acordáis, esta historia viene mucho más larga,
un tribunal alemán de cuarta o décimo fila, que si os acordáis de esto, cuestionaba los planteamientos del Tribunal Supremo de un Estado de la Unión Europea. O sea, tiene narices. Además, un balón de oxígeno en este momento. Exacto. O sea que es decir, la euroorden está muy bien y hasta ahora ha funcionado cuando ha habido problema, que ha sido en esta ocasión, ¿no? Porque era una cuestión política. Bueno, o al menos eso pensaba Bélgica, que era una cuestión política, cuando aquí es una cuestión delictiva, judicial, que está judicializada. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle una vuelta a este tipo de instrucciones europeas, porque aquí tenemos que jugar todos con las mismas cartas. Es decir, si un Estado miembro de la Unión Europea, dentro de un procedimiento judicial con todas sus garantías, solicita que un señor venga a prestar declaración a un tribunal, tiene que ser automático. Bélgica, José Luis, que ha sido siempre, por cierto, un nido de ratas, un nido de tarras, un nido de terroristas refugiados. De piratas, un país las cosas como son. ¿Qué clase nos van a dar estos tíos que de allí, y fui unas cuantas veces a Bruselas, buenos ni los mejillones, que no sé por qué presumen de ellos? Un Estado-nación de discutible historicidad, o sea que bueno, pero es verdad que es la sede del Parlamento Europeo, está el centro neurálgico en Bruselas, es una especie de distrito federal, aquello de Bruselas cuando vas, ¿no? La Rue de la Loi, cuando pasas por allí y vas al parque aquel del Cincuentenario, se llama, ¿no? Me parece, y toda aquella zona es una zona pues que parece con una burocracia gigantesca, unos ministerios donde sale gente de todos los países y tal. A mí sí me parece que aquello fue una anomalía, ¿no? El que un país de la propia Unión Europea dará, como decía David, diera refugio y diera cobertura a aquello como si fuera las Seychelles, me parecía, o Panamá, me parecía, desde el punto de vista político y jurídico, me parecía una anomalía total. Es verdad que ahora mismo, con esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo, se da la razón a Llarena muy condicionada, porque ahora mismo estaban contentos, parece ser, el círculo del entorno de Puigdemont y el círculo jurídico de abogados defensores, Boye y tal, de ese equipo que tiene, estaban contentos porque no cabe dictar más euroórdenes, porque es verdad que además tampoco cabe recurso, con lo cual ya se cierra ese circuito, porque parece que dicen ellos, según ellos, su criterio jurídico y político, ya no van a decidir los jueces europeos, con lo cual ahí se van cerrando cosas, y es verdad que además Llarena, tenemos que recordar, y eso David, tú me quitas la razón si no la tengo, porque yo soy periodista, no soy abogado como tú, pero es verdad que Puigdemont dijo que no volvería esposado ni rendido a los jueces españoles, cosa que es posible que ya después de esta sentencia sea verdad, y que además Llarena tenemos que recordar que le retiró el delito de sedición, con lo cual queda mucho más light por lo que se le pueda extraditar y juzgar, aunque no el de malversación, que sería lo único, creo, según tú, si me corriges, lo único por lo que ya se le puede juzgar, y suficiente para decir, oiga, usted venga para acá. Pero ¿vendría esposado o no vendría esposado? Esa es la cosa. Bueno, y luego yo creo que hay una clave política, que a mí ya eso ya me saca del tema jurídico, y yo no entro más en esos temas porque no es mi área. Sí me parece que está muy en clave política. Creo que vienen las elecciones municipales y autonómicas, creo que Puigdemont puede ser una especie como el Cid, que llega con un cartel ahí como sujeto atado a un caballo con una madera y unas cuerdas detrás, y creo que eso algunos le van a intentar sacar punta, a pesar de que estamos viendo que en los círculos más independentistas y más zorrocotrocos de esa izquierda independentista catalana y republicana, sí están, que hay muchos partidos y muchas facciones, sí tienen un discurso moderado. Ese discurso moderado lo que intenta es atrapar ese voto conservador, ese voto de la derecha burguesa y tal, que ahora mismo pues Esquerra Republicana parece que es la que lo puede coger. Por eso hubo ese distanciamiento, y yo creo que ahí hay una clave política que también hay que hacer la lectura. Juan Carlos Bermejo, no sé si le queda a usted algo por añadir. Bueno, sí. Ha puesto cara de que sí, ahí voy. Bueno, lo de Bélgica, que bueno, pues hombre, yo espero que estos socios, porque vamos, a tener socios como estos, por lo menos hagan, o por lo menos su primer ministro o lo que sea, tenga la decencia de pedir disculpas, ¿no?, al gobierno español y al pueblo español, y su tribunal, el que sea, ese que se olvidó de aquellos genocidios que hacían en el Congo, ¿Sí? Todavía están por ahí, millones de muertos,
parece que se les ha olvidado a estos. Leopoldo. Y luego, bueno, pues aquí la pena de todo esto es que han pasado años y entre todo esto pues se han extinguido delitos, ¿no? Aquí en España, ¿no? Más de 5 años y medio. Porque claro, si Llarena hubiera sabido que si no hubiera existido el delito de sedición, pues ya lo hubiera traído, ¿no? Por malversación, porque los belgas sí que se lo daban por malversación, ¿no? Decían, tome, por malversación se lo damos, pero por lo otro... no sé qué, ¿no? Dice, pues hombre, vamos a ver. Y ahora pues pues claro, se ha tirado de vacaciones allí en Waterloo pues todos estos años y encima ahora se libra de eso, ¿no? Es bueno esta sentencia porque nos sirve para que no haya tantos desmanes de estos, esperemos, dentro de la Unión Europea cuando haya euroórdenes, ¿no? Que nadie ponga en duda estas historias. Y sobre todo, pues me alegro porque al final Llarena es una persona seria, ha demostrado ser muy serio y en la última redacción además ha vuelto a recordar exactamente que lo que ocurrió allí fue un delito de rebelión como una casa, y no... Y no sedición. Sorprende, claro, el lío era la sedición. Han perdido los calzoncillos, los socialcomunistas, para reformar el Código Penal, eliminar el delito de sedición. Hoy, bueno, pues, ¿qué dicen los jueces de Estrasburgo también? De Estrasburgo, no, de Luxemburgo. Pues dicen que es que no ha lugar. Es decir, que aunque no exista en Bélgica el delito de sedición, se podían haber ahorrado la reforma del Código Penal. Las cosas son como son y como las hemos explicado. Una prisa, la de los socialcomunistas, por reformar el Código Penal para seguir ahí arrodillados, no sé si sabemos si por detrás o por delante, con sus socios independentistas y golpistas, que contrasta con la calma con la que se están tomando todo este endiablado asunto de reformar la ley del sí es sí. Ayer ya os contábamos la bronca que hay, abofetada limpia, con la mano abierta o con el puño cerrado. Me hubiera encantado estar hoy en el Consejo de Ministros, pero hoy ha tenido su continuación. Publicidad y volvemos en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un
país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. El intestino aloja y almacena una estructura que fabrica más del 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda también a disminuir cansancio y fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual, en Parafarmacia Mundo Natural, y bueno, pues pueden adquirirlo también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Abrimos segundo bloque de Los Intocables. Dos cuestiones que en realidad pues prácticamente hemos refundido en una sola. Ese tenso cara a cara, uno más, que han vivido en la tarde de hoy en el Senado, en la Cámara Alta, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de los argumentos de confrontación más destacados ha sido, como no, la reforma de la famosa, tristemente famosa ley del sí es sí. Y por otro lado, y todo tiene que ver, nos gusta ir hilando todos los asuntos, pues la trifulca que un día más viven y que se va enconando, va arreciando entre los socios de Podemos y del Partido Socialista. Saludo a Teresa Gómez, que creo que está ya conectada y lleva unos minutos esperando. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias una semana más por acompañarnos. Oye, por hacerlo muy corto, vamos a ver qué es lo último de estas últimas horas. Bueno, que ahora dicen que, wow, el figura que no había tenido tiempo de leerse bien el aborto legal que han perpetrado las crías estas, Vilma y Betty, las del Ministerio de Igualdad, se ha dado cuenta, cielos, como en Casablanca, aquí se juega. Coño, es que con esto se están quedando violadores y agresores sexuales en la calle. Pues claro, figura, ¿se te ha ocurrido a ti solo o no te lo había explicado Pilar Job y, por cierto, Marlaska y Margarita Robles, que son dos jueces que tienes sentados todos los martes y algunas semanas también los viernes en el Consejo de Ministros? De repente les han entrado las prisas y, claro, quieren volver otra vez a deslindar el abuso de la agresión, por hacérselo fácil, aunque lo han oído 1 millón de veces, pero estarán hasta las narices nuestros espectadores y a muchos además técnicamente hasta les aburrirá, y con razón, volver a disociarlo en dos figuras legales distintas, abuso y agresión sexual, con el tema del consentimiento y tal. Y dicen las de Podemos, es que eso del consentimiento de ninguna manera, porque vamos a si se ha resistido poco, mucho, regular, medio pensionista o nada. No, dicen los socialistas, que lo vamos a dejar. Y al final, ¿cómo lo van a dejar? Coño, como estaba con el Código Penal del 95, que era el de Belloc, y que estaba excelentemente bien redactado en este y en otros aspectos. Teresa, fíjate la cantidad de vueltas que han dado estos miserables políticos para llevarnos al punto en el que estamos varios meses después y con más de 300 agresores sexuales en la calle. Gracias, Pedrito. Los españoles en mayo se van a acordar de esto. Con más de 300 violadores beneficiados de esta medida y con más violadores que se van a beneficiar, porque todos los violadores que actualmente tienen el procedimiento abierto o que se ha iniciado, aunque ahora quieran intentar subsanar este error con una nueva ley, la ley se le debe aplicar al reo siempre la ley más favorable para el reo. Por tanto, todos aquellos en los que el procedimiento, ya sea en fase de instrucción, en fase de procesamiento o en la fase de juicio, siempre que la ley de Irene Montero haya estado en vigor en alguna de estas fases cuando se inició el procedimiento, ya se va a beneficiar de esta ley. Por lo tanto, la nueva ley que quieren
quieren volver a recuperar, como bien acabas de explicar, la del 95, porque Claro. esta ley a cualquier jurista que le preguntases, a cualquier juez, da igual de la ideología que fuese, porque obviamente los jueces tienen ideología como tienen los periodistas y como tiene todo el mundo en este país, pero no la plasman en las sentencias judiciales, salvo algún que otro juez como José Ricardo de Prada y esos jueces muy vinculados a la izquierda. El 99,9% de los jueces no plasman su ideología en las sentencias, y todos advertían de lo mismo, advertían que la ley que estaba en vigor, la ley del 95, no tenía que retocarse, que era una ley completa, y lo que han hecho desde el Ministerio de Igualdad es, primero, no ir a los expertos, ¿no? Porque tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial ya les avisó de las deficiencias de esta ley y pudieron subsanarla antes de que entrase en vigor, y no lo hicieron porque no quisieron. Y por eso creo que tanto el Gobierno como la ministra de Igualdad debería no solamente tener una responsabilidad política debido a las consecuencias de esta ley nefasta, sino también unas consecuencias penales, porque debido a este error garrafal del legislador, hay unos violadores que se han beneficiado de esta medida y unas víctimas que pueden sufrir estas consecuencias. Si en un futuro, si dentro de unos meses vemos como alguno de los beneficiados, como es ese depredador sexual que después de más de 30 violaciones ahora está en la calle gracias a Irene Montero, vuelve a cometer un delito similar, los responsables son los miembros del Gobierno, que son los que han hecho que esta persona pueda salir antes a la calle. Está claro. Pues Teresa Gómez, vamos a ver qué sigue ocurriendo. Hoy Irene Montero, ahora lo vamos a escuchar. Mira, el primer total que os voy a pedir es el de Irene Montero. Ha salido con la farfolla habitual. De verdad da vergüenza que estas individuas, no es un insulto, hayan conseguido llegar a ser ministras del Gobierno de España cuando no hubieran pasado de ser de una jefatura de cuarta en cualquier ministerio, en cualquier diputación provincial, con todos los respetos, o en cualquier empresa privada, no necesariamente una gran multinacional. Pero en fin, ahora escucharemos a Irene Montero. Te envío un abrazo, Teresa, y te agradezco mucho, como siempre, tus análisis. Cuídate y hasta dentro de una semana. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Irene Montero, luego saludaremos también a Juan Peña, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, e iremos abriendo el debate. Es que yo cada vez que escucho a Irene Montero, de verdad, me pongo cada día de peor leche, de verdad se lo digo, disculpen el casticismo. Irene Montero. Estamos trabajando desde el primer minuto, como saben, en evitar la aplicación incorrecta por parte de una minoría de jueces de la ley solo sí es sí. Hemos propuesto desde el primer momento un plan urgente de medidas para que haya juzgados especializados, para que haya más psicólogas, para que haya más policías, para garantizar la correcta protección de las víctimas. Y aunque somos conscientes, como dicen todos los expertos, de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo, pero como saben, pues el Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el Partido Popular, a la violencia y la intimidación, y a que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual. Bueno, no quiero hacer esperar a don Juan Peña, le voy a saludar y después ya abrimos el debate acerca de este asunto y veremos también, una parte mínima, porque tampoco nos cabe más, del rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Juan Peña, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico, ¿cómo estáis? Pues aquí, con el pico y la pala. Yo decía ayer en otro medio de comunicación que cada día estoy más harto de todo y de casi todos y del circo político diario, semanal, y que tengo perfectamente ya calculado mi retiro portugués más pronto que tarde, porque hay días de verdad que no es que no sepa quiénes somos de los nuestros, hay días que uno termina realmente cansado y harto. Oye, te voy a preguntar con carácter general, luego te voy a hacer una pregunta específica acerca de Madrid, pero vaya un sin Dios que tienen montado estas elementas y este gobierno que ahora 3 meses después se dan cuenta, la facción socialista y su cabecilla, que es Pedro Sánchez, que esto era un aborto legal, les echan el marrón a los de Podemos, olvidando, entre otras cosas, que el gobierno es un órgano colegiado, la ley no es de Montero, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad en todas partes, la ley es de Pedro Sánchez y de los 3 jueces que se sientan en el gabinete, también.
Efectivamente, bueno, llevamos 3 meses con esto y llevan 3 meses echando balones fuera. Primero que interpretara los tribunales, el Tribunal Supremo, las sentencias, ¿no? Y que valorara en qué línea iban a ir los jueces. Todos sabíamos que no, que los jueces tienen su libre interpretación sobre la ley y la ley hay que interpretarla como dice. La única realidad que llevamos 3 meses dando bandazos, hay más de 300 rebajas a devoradores sexuales, a depredadores sexuales, que ahora mismo tienen rebaja, y otros muchos que están en la calle disfrutando de la libertad cuando tenían que seguir en la cárcel, y mientras el gobierno, pues bueno, se pelea entre ellos a ver quién tiene la culpa. ¿A quién beneficia esta ley? A nadie, absolutamente a nadie. Como todo el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad, que nació hace 3 años como un salvador de la mujer, en donde ya la mujer iba a estar totalmente protegida, y ahora lo que está es totalmente más desprotegida que nunca. Sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo, desgraciadamente, muertes en los lechos familiares, y la verdad que es una millonada que no nos ha valido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Oye, Juan, ayer hablaba con un compañero tuyo de bancada, bueno, no sé exactamente cómo tenéis distribuido el rango, con Pedro Corral, con mi amiga Almudena Negro prácticamente todos los días, esta mañana también con Sergio Brabezo, en otro medio de comunicación, y bueno, pues la pasada semana, esto es gobierno, no es Poder Legislativo, Asamblea de Madrid, con Manuel Llamas, con el viceconsejero, todos pues me cuentan, cada uno me cuenta muchas cosas, me da información. Tengo yo la sensación, tengo para mí que Madrid ahora mismo, en términos generales, lo decía esta mañana en mi editorial en otro medio, es una comunidad que funciona en términos de gestión y en términos de eficiencia, y que cada vez hay más gente, igual también porque es que no hay nada enfrente, ¿no? Sin restar méritos, en fin, no soy yo sospechoso de ser muy crítico con Ayuso, que a veces he podido hacerle una observación, pero porque, insisto, no tiene nada enfrente, hay muchísimas personas convencidas a volver a votar a Isabel Díaz Ayuso el próximo 28 de mayo. Tan es así que las últimas encuestas que he visto no están publicadas, que son trackings internos, da igual de dónde, pues le dan el escaño 69. Sí, bueno, ya sabes que el escaño 69, ahora tenemos 65, sería la mayoría absoluta, pero nosotros no nos confiamos, seguimos trabajando. Es verdad que Madrid, a diferencia de España, es puntera. Tú decías antes de que estabas a punto de hacer las maletas e irte a Portugal, como están haciendo, por cierto, muchos empresarios españoles que no aguantan la crisis fiscal que está imponiendo el gobierno socialcomunista. Y, sin embargo, mucha gente está viniendo a Madrid a buscar oportunidad porque saben que Madrid tienen libertad, tienen fiscalidad baja. Porque es lo único que queda, Juan, en Madrid. No queda más. Tienen oportunidad de emprender su negocio, su vida, como quieren y como nosotros decimos, a la madrileña, ¿no? Que no es otra cosa que hacerlo en libertad, con la mejor sanidad, la mejor educación y los mejores servicios sociales, a pesar de todo el ruido que quiera hacer la izquierda, porque ahí están los datos, y los datos matan todos los relatos, toda la crítica que quiere hacer la izquierda sobre nuestros servicios públicos, que sin duda son los mejores de España. Bueno, pues vamos a vivir muy intensamente estos 4 meses aproximadamente, ¿no?, que quedan hasta ese 28 de mayo, municipales y autonómicas muy importantes en toda España, y también en Madrid, que esta mañana calificaba yo a Ayuso como rompeolas de los socialcomunistas, pues del resto de España y de todas partes en otro medio, Periodista Digital. Muchísimas gracias, Juan Peña, y cuídate, te envío un abrazo. Gracias, buenas noches, un abrazo, Eurico. Bueno, estoy deseando abrir el debate con vosotros, pero no puedo hacerlo sin que escuchéis antes. Procurad, por favor, taparos la boca o poneros un pañuelo a Pablo Echenique. Y después ya abrimos debate jurídico y os pregunto si se va a romper de una puñetera vez este gobierno o no. Echenique hoy ha estado sembrado. Este no es que no haya leído un libro de derecho en su vida, es que tiene notables problemas con el idioma. Pablo Echenique. Desde el Ministerio de Igualdad y en general desde el conjunto del espacio político estamos intentando llegar a un acuerdo para proteger la unidad del gobierno de coalición. El PSOE ha decidido que hay que hacer una modificación en la escala penológica de la ley, y aunque nosotros entendemos que eso no va a tener efectos retroactivos y como mucho puede tener algún efecto a posteriori sobre delitos cometidos después de que se apruebe una eventual modificación, para poder llegar a un acuerdo y para poder proteger la unidad del gobierno
de coalición, que para nosotros es algo muy importante, pues hemos aceptado negociar con ellos la posibilidad de que pueda haber algún retoque en la escala penológica. Lo que... Penológica, dice el pajarito. Pena la que nos da el escucharte y el tener que mantenerte desde que viniste de otro sitio con nuestros impuestos, de verdad. A ver si algún día te vas y tanta paz te da Dios como descanso nos dejes. Don David dice que puede tener algún efecto indeseado. La penológica es, pues esto, pena, penita, pena, que decía la canción. Pena que nos da tener a un tío como este en el Parlamento y a unos cuantos más. Bueno, en fin, es decir, no entiendo nada de lo que acaba de decir, nada. De lo que ni él, pero no sabe lo que dice. Que no tenga retroactividad, es decir, no tiene ni puñetera idea. Pues como no entiendas tú que eres letrado. Claro que va a tener retroactividad, puesto que si se puede beneficiar de ella, faltaría más. Yo si fuera letrado estaría metiendo recursos a destajo con este asunto, pues porque me lo han puesto en bandeja, me lo han dejado votando. Es decir, vaya, lo dijo el primer letrado que abrió la veda, lo dijo, yo no pensaba, declaraciones de él, que la ministra me iba a hacer de abogado, es decir, que iba a ser la mejor abogada, la ministra, ¿no? La ministra de Igualdad, tiene narices la cosa. Bueno, con respecto a la ministra de Igualdad, es alucinante que no da un paso atrás, si os dais cuenta. O sea, el discurso que hace es un discurso de borrego, un discurso totalmente rodado, es decir, tozudo, perfectamente preparado para soltar su speech, que no deja meter baza a ningún periodista para que la acote, lo lanza y chimpum. Es alucinante. Y ahora, lo más grave de todo, las declaraciones de algunos miembros del PSOE esta mañana en cierta radio, ¿no? Es decir, diciendo, no, es que sabíamos que esto iba a pasar. O sea, sabíamos que esto iba a pasar y nadie ha puesto freno a esto. Es decir, porque es que no solo lo advirtieron organismos del Estado. Van varias veces que hago en 4 meses que llevo aquí sentado en esta mesa la misma pregunta. ¿Eso es prevaricación? Yo no lo sé si es prevaricación, pero desde luego que hacer una ley a sabiendas de que esto va a ocurrir, a sabiendas. Bueno, tú sabes, David, que había informes por supuesto, que luego se echaron más papeles encima. Eso pasó también con la subida del salario mínimo interprofesional. Y van echando otro papel con informes contradictorios que no digan. Pero los informes más oficiales decían que estas cosas podían haber pasado. Los informes oficiales, y además de los abogados del Estado, los de la Fiscalía. Que no se los ha leído nadie. Bueno, se ha leído cuando se han asustado y han pedido otros. Claro, del CGPJ creo que lo llegaron a esconder. Sí, lo apartaron. Pero hubo una diputada del Partido Popular que les cantó a las 40 en la comisión antes de que se aprobase esta historia, ¿no? Y se lo dijo a las claras, pero parece que no se enteraron. Y ahora llega la ministra y dice, no, vamos a poner unas pulseras, pero señor, es un mendrugo andante. Es que lo que no tiene ni idea es de cómo funciona el derecho procesal. Y ahora, David, Marcelo y luego Juan Carlos Bermejo, es inconcebible que están actuando desde el gobierno, porque tienen ministros y están ahí aupados en la Moncloa y presiden el Consejo de Ministros y están ahí gobernando y son los que dictan estas leyes, además, erróneas y tal. Y parece que están en la oposición, o sea, la culpa de lo que ellos han hecho parece que la tienen otros, los jueces que aplican las leyes que tú has escrito, la oposición, el Partido Popular, no parece que lo han inventado, pero no ellos. Pero es que o sea, no asumen, es una cosa, y estos mismos son los que además están tirando piedras, por ejemplo, contra Mercadona, cuando algunos de estos ministros han salido de cajeros de supermercados, que dicen, oye, si luego tuvieras, porque eso a lo mejor sería una puerta giratoria, si luego tú tuvieras que volver otra vez a tu supermercado, a lo mejor ya no puedes volver, porque o sea, es que son tontos hasta para eso. Le tiran piedras a Mercadona y luego son los, a lo mejor le tienen que volver a pedir trabajo ahí. Fíjate la asunto. O sea, una de las frases que ha dicho una exministra, una ex vicepresidenta del gobierno, es decir, no, es que es la ley de Irene Montero, ¿no? Es decir, como es la ley de la ministra hay que respetarla, pero es que no es verdad. Pero ¿qué tonterías están instaurando en el imaginario, perdonad, del pueblo español, gilipolleces y mentiras como que eso es la ley de Irene Montero, no es verdad. La soberanía radica en el Parlamento, no es verdad. Eurico, lo que planteaba el Consejo General del Poder Judicial, lo esencial, lo más importante, o una de las cosas más importantes que planteaba aquel escrito, que no se quedó allí sepultado en otros papeles, era precisamente la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Lo que planteaba que era un trato desigual que no está recogido, desde luego, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ni en los principios de igualdad religiosa, que no haya diferencias por sexo, ni por raza, ni por religión, ni de ningún tipo. Esto precisamente rompe con esos principios. Sí, y entonces ahí es algo que la del Consejo General del Poder Judicial, el primer informe, sí lo decía, y a pesar de eso se aprobó. Es que además luego encima engañan mucho a la gente, porque dice ya en su discurso, vamos a potenciar que haya juzgados especializados, que haya no sé qué. Mentira. Es que no se arregla así.
Es que no se arregla así. Se arregla luego eliminando la ley. Luego decían David que había que reeducar a los jueces, a ver cómo tenían que aplicar las leyes. Que eso ya de nota. Que alguien diga... Reeducar, lo dijeron. Que alguien de este gobierno diga que hay que reeducar a los jueces, a lo mejor hay que pasar por una instancia de formación para saber cómo tenían que aplicar la ley. De traca, absolutamente de traca. Aquí había que reeducar a unos cuantos, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, el figura, y después Vilma y Betty, que hasta se ríen de los violadores. Don Juan Carlos Bermejo, si quiere usted decir algo en torno a este asunto, porque le voy a explotar a base de bien en la segunda hora a usted y al señor Centeno, que se va a conectar dentro de unos minutos con nosotros. ¿Se va a romper la coalición o no, Juan Carlos? A ver, yo qué sé. No se va a romper. ¿Pero dónde van a ir estas? ¿Al MediaMarkt otra vez de cajeras? ¿O dónde trabajan estas chicas? No, yo creo que les va a quedar tiempo para ir al MediaMarkt todavía. Vamos a ver, el tema de esta ley es que para los que fueron condenados antes de que se aprobara, pues les beneficia, porque se ha reducido el mínimo. Claramente. En cambio, para los que van a condenar desde que se ha aprobado, es más dura. Bueno, pero no, es que me lío, no somos todos los españoles iguales ante la ley. ¿Joder? Ya, pero esto lo que supone es que llevamos 300 reducciones de condena y excarcelaciones, ¿no? Hay una mezcla. 30, y entonces esto, lógicamente, pues, bueno, dicen, vamos a arreglarlo. Es que tampoco, es decir, no se puede arreglar. O sea, el daño ya está hecho. El tema es que, bueno, lo que pueden hacer es modificar los mínimos esos, ponerlos otra vez más altos, para que a partir del día siguiente todos los que sean condenados a partir no puedan beneficiarse de eso, porque los que ya han sido, insisto, esos ya no hay quien lo arregle. Ya no hay quien lo arregle. Y el figura tiene que estar rezando, si es que es creyente, que ni lo sé ni me importa, todas las noches porque no vuelva a haber pues un suceso que tengamos que lamentar, una agresión sexual, una violación brutal o incluso algo peor. Pero déjeme que le diga una cosa, es que el indocumentado este podía decir las cosas claras, decir, mire, ¿para qué vamos a modificar la ley? Ya da igual, porque los que, insisto, los que han sido condenados tendría que reconocer la cagada. Ya se van a beneficiar. Y cesar a Irene Montero. Sí, pero que es que, o sea, eso es perder el tiempo, es todo marketing. O sea, modificar eso ya a los que están condenados no les va a afectar. Por lo tanto, da igual que modifiques eso, no va a solucionar nada. Lo único que nos van a trasladar es un mensaje de ya lo hemos arreglado, pero es mentira, porque no van a arreglar nada. Esto hay que explicarlo así. O sea, que es mejor que no pierdan el tiempo, que la dejen ya como está. Si hubiera sido coherente esta señora, tenía que haber hecho las maletas, haber sido no a su casa, sino... No, y la ministra de Justicia también, ¿eh? Sí, bueno, pero... La ministra de Justicia, que digo yo que algo tendrá que decir ahí, ¿no? Les metemos un pack a las dos. Es magistrada, cuidado, Pilar Llopes, jueza. Hombre, por favor. Y Margarita Robles y Marlaska, son jueces. Y las comisiones del Congreso, que hay una comisión de justicia, ¿no? O algo de eso, que fue la que... De justicia y la de igualdad y no sé qué. Sí. Porque mira, que haya 200 diputados que hayan votado a favor, yo eso ya casi lo voy a exculpar, porque como hay tanto analfabeto ahí, y no se lee nada, porque ¿sabes cómo aprueban las cosas? Con el dedito, así, asá, y no sé qué, pero nadie se lee nada. Es como lo de la lista de los jueces, esa que lleva 4 años ahí en el Congreso cogiendo polvo y nadie dice, vamos a elegir, a ver. Pero porque Esteban está liado, está escribiendo novelas, Juan Carlos. Pues ese es el tema, macho. Pero a esos hasta los podemos indultar por analfabetos. Pero, hombre, los juristas, los magistrados... Que se lo digan a la víctima del indeseable de Zamora, bueno, sé cómo se llama, pero luego, en fin, da igual, está publicado, que ya la ha amenazado y en algún sitio más, y la chica o la mujer, no sé, la señora, está aterrada y le han recomendado que cambie de domicilio. Echenique, dile eso a esa... Una recortada, es lo que tiene que hacer. Los tiempos en los que ha salido esto están calculados. O sea, Pedro Sánchez no saca esto, porque si os dais cuenta, ha ido poco a poco arrinconando la responsabilidad acerca de la ley del solo sí es sí hacia Podemos, que han caído como tontos también un poco en el asunto, porque parece que todo se ha fijado ahora en Podemos, que parece que está jugando como si estuviera en la oposición. Para recordar incluso a Ángeles Barceló que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, todos los días 3 veces. Sí. Repetid 20 veces en la pizarra, 200. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado.
Pero, a pesar de eso, poco a poco los ha ido estrechando allí, los ha arrinconado al este y ellos han cogido además el trapo, han entrado al trapo y parece que son los culpables. Ahí hay una, y eso lo decía Michavila el otro día, y ahí las encuestas de GAZ3 evidencian que hay una volatilidad de votos en torno a un 11 o un 15% de Podemos hacia el Partido Socialista. Ya veremos si eso luego se materializa en la urna. Me fastidiaría mucho que fuera estrategia política. Bueno, para eso tendría que haber vida inteligente en Moncloa, cosa que yo dudo. Vamos a escuchar, me quedan unos minutos hasta publicidad, vamos a escuchar a Feijóo, que os lo había prometido, bueno, 1 minuto y pico de Feijóo y 1 y pico de Sánchez. Os hago el resumen antes de darle paso. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Oye, te veo muy bien. Pues sí, son las 5:15 y parece que va a llover. Empezamos por Feijóo. Mujeres que han sido revictimizadas por su decisión. ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse? Mire usted, señoría, ayer otro exministro le ha aclarado a todos los españoles que está usted muy preocupado de cómo va a pasar a la historia. Pues todos los gobiernos de España, todos sin excepción, han supuesto avances para la mujer. Usted y todo su gobierno pasará a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico de España. Señoría, usted no pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido, parece ser, corregirla. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial para ellas. ¿Por qué? Porque antepuso su coalición electoral. Y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le preocupa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas. Ya solo le pedimos una cosa, ahorre a los españoles sus discusiones públicas y no le eche la culpa a una sola ministra. Eso no es de un presidente responsable, señoría. Bueno, he elegido esta parte de Feijóo porque ha sido largo el debate, porque aparte de bueno, pues venirme bien como percha que decimos los periodistas, porque venimos del debate de sí es sí, digamos que compendia un poco, fijaos, todos los argumentos que veníamos manejando. Os voy a castigar con otro tiempo equivalente, 1:40, 1:50 el figura, para que veáis al tipo A, lo que se la rasca, todo lo que le dice el líder de la oposición y todo lo que piensa de él ya más de la mitad de los españoles, B, en el mundo en el que vive, y C, cómo solamente vive derivado de lo anterior, de las encuestas que le pasa su adorado Tezanos y de esa película infantil que se ha rodeado, que se ha creado en su cabeza y que no tiene nada que ver con España. Pedro Sánchez, que hasta donde yo he podido escuchar, antes de entrar a preparar este programa, pues no había hecho una maldita referencia a la ley del sí es sí. Estos son para Pedro, para el figura, los problemas que preocupan realmente a los españoles, pero de los que él no tiene ninguna culpa. Hace 5 años, señorías, los 5 principales desvelos de los españoles eran, por este orden, el paro, la corrupción, los problemas políticos, la economía en general y la independencia en Cataluña. 5 años después, en enero de 2023, 2 de esos 5 problemas han desaparecido de la lista. La independencia de Cataluña ha pasado de preocupar a un 15% del total de encuestados a hacerlo solo a menos del 1%, repito, a menos de un 1%, y la corrupción, que llegó a figurar entre uno de los principales problemas y preocupaciones en consecuencia de los ciudadanos españoles, en segundo lugar de esas preocupaciones, y que llegó a preocupar al 35% de nuestros conciudadanos, es hoy un problema solo para el 5% de la población. Por tanto, resumo, a diferencia de 5 años atrás, ni la independencia de Cataluña ni tampoco la corrupción forman parte ya de las principales preocupaciones de los españoles. Dos preocupaciones menos, por tanto, para la mayoría de ciudadanos. Y hay un problema que, lógicamente, persiste, señorías, entre los principales, pero que también, hay que reconocer, ha descendido espectacularmente. Me refiero al desempleo. Mientras hace 5 años el desempleo preocupaba, fíjense, señorías, a 2 de cada 3 españoles, hoy preocupa a 1 de cada 4.
¿Qué problemas continúan? Bueno, pues se mantienen los problemas económicos y también los problemas políticos. Por cierto, contribuiría a reducir, en fin, la carga de los problemas políticos, una lectura completa y no ventajista de la Constitución, y por eso aprovecho nuevamente para solicitar al principal partido de la oposición que vuelva al consenso constitucional, que facilite la renovación del órgano de gobierno de los jueces, bloqueado desde hace 5 años, tal y como nos mandata el artículo 122 de la Constitución. Una relectura de la Constitución se lo recomienda el principal partido de la oposición y a Vox, me imagino también, y a Ciudadanos y a quien se le ponga a él, y que vuelvan al consenso constitucional un tipo que preside un partido que ya no es socialista, que es sanchista, que ya puede ser tildado, sin ambajes, de un partido no constitucionalista, David. Yo creo que Pedro Sánchez usa la Constitución para calzar la mesa donde pone los pies. Básicamente, nada, porque ha puesto muebles caros y elegantes sobre Moncloa, cambió un colchón. Lo mismo la calza, ¿no? Es decir, es de broma que de repente en el debate Feijóo le esté recriminando todo lo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, poniéndole patas arriba el debate, y él es como los burros, yo que soy de pueblo, es decir, van los burros con las cosas que les ponen a los lados para que solo vean las orejeras, para que no miren hacia los lados. El burro por la linde. Exacto, y él va recto, como diciendo, bueno, a mí lo que diga este señor, como el otro día dijo Marcin Huerta, que solo le preocupa cómo va a pasar a la historia, pues hombre, pues desde luego... Lo confirmó. Sí, lo confirmó, ya lo sospechábamos. Ya lo sabíamos. Sospechamos. Pero fíjate, ha confirmado una cosa, Feijóo, que acabas de decir tú en la mesa, es decir, que en fin, que es una cuestión de intereses electorales. Yo creo que sí, yo creo que los tiempos juegan... Un minuto Barceló, un minuto Bermejo. Yo creo que los tiempos juegan a que el Partido Socialista lo que quiere es capturar, raptar, secuestrar y ahuecar votos de Podemos hacia recuperar votos de la izquierda en ese nicho. Podemos además crece en un momento de descontento hacia el bipartidismo, y yo creo que ahí pues ha ocurrido ya con UPyD, ocurrió con otros partidos que aparecen en momentos complicados. Cuando Ciudadanos y con Vox. Bueno, Vox de un descontento del Partido Popular, ¿no? Es claro también. ¿Cuánto pueden durar? Pues eso es difícil. Ocurrió también con Ciudadanos, ¿no? Que también ha tenido un momento de eclosión, un momento importante, y luego pues eso... Lo que pasa es que Ciudadanos tenía una historia anterior muy positiva y muy destacable de lucha durante años en Cataluña. En el territorio, en Cataluña. De otra naturaleza, porque hizo ocupación de la dejación que había hecho el Partido Popular. Yo creo que de aquí a mayo, Eurico, vamos a ver más cosas que van a responder a tiempos, más acciones políticas del Gobierno que van a responder a tiempos electorales, exclusivamente electorales y de interés de Pedro Sánchez. Remáteme con un minuto un comentario, Juan Carlos, dígame lo que le dé la gana, porque en la siguiente hora le voy a explotar a usted en una doble vertiente. Una, haciendo referencia a alguna de las cosas que están... iba a decir angustiando, encabronando, perdónenme, y con razón, a muchas gentes de su partido, y después aspectos puramente económicos, y hay unas cuantas referencias muy importantes el día de hoy. Pedro Sánchez Pedro Sánchez recibe la ayuda del Feijóo para arreglar algo que ya no tiene remedio y no va a arreglar nada. Esto es lo que hemos visto en estos 3 minutos ¿De Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas? ¿O no va usted por ahí? Sí. Es lo de siempre. Es decir, aquí el presidente no quiere reconocer el error, que además es suyo, porque al final esa ley salió del Consejo de Ministros. Claro. Y luego está el líder de la oposición que le dice, mire, si Podemos no quiere negociar con usted esto, yo le doy los votos para arreglar algo que no se puede arreglar. Esto es lo que hay. Un minuto de publicidad y volvemos, que la segunda hora se la prometo tan caliente o más todavía si cabe, y eso que la economía hay gente que dice que es aburrida y más fría que la política. Por las narices, ya lo van a ver. Un minuto y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.